Hola, ¿cómo están todos? Vamos a dar comienzo a nuestra clase de responsabilidad social empresaria. Habíamos comenzado a darla por Zoom, pero inconvenientes técnicos de tipo de canal impidieron que, digamos, se escuchara bien. Así que, bueno, tal cual acordamos, vamos a desarrollar la clase grabada y se va a publicar, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la responsabilidad social empresaria, digamos, podía ser vista de diferentes maneras. Hay autores que se refieren a la misma como una disciplina, a otra como un modelo de trabajo. Y yo lo que había comentado es que, digamos, la perspectiva que uno tiene es respecto a la responsabilidad social empresaria, tiene que ver con una filosofía de trabajo, ¿sí? Es decir, no es ni una disciplina, ni tampoco una metodología, sino más bien una filosofía de trabajo que es algo bastante, digamos, más profundo, que básicamente parte de hacernos responsables por el impacto que tienen nuestras acciones en el entorno en donde nosotros realizamos nuestra actividad. Esto es válido tanto para organizaciones con fines de lucro como para organizaciones, digamos, sin fines de lucro, llámese instituciones educativas, de origen público, universidades, fundaciones, etcétera, etcétera. Como modelo de negocio, lo importante que tiene y lo beneficioso que tiene la responsabilidad social empresaria es que apunta directamente a la sustentabilidad de nuestras operaciones, y esa sustentabilidad, como vamos a ir viendo durante estas clases, se va a lograr a través de maximizar la eficiencia. Entonces, trabajar sobre responsabilidad social empresaria es trabajar sobre la eficiencia de nuestras operaciones y de nuestros procesos en los detalles mínimos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en las distintas clases. Habíamos dicho que esta sustentabilidad, ¿no?, se basa en el principio del triple impacto o el triple play, que consiste, ¿sí?, en cuáles serían las tres dimensiones que nosotros vamos a gestionar, vamos a manejar cuando hablemos de responsabilidad social empresarial. La primera de ellas tiene que ver con el negocio, ¿sí?, con la generación de un valor económico y de un resultado económico y financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros estamos trabajando en una organización con fines de lucro, ya sea una empresa que produce, que digamos se dedica a la producción de bienes o servicios, la continuidad de nuestras operaciones se van a dar si solo si nosotros tenemos un resultado económico favorable, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a largo plazo, si nosotros, digamos, tenemos una empresa que consume más dinero del que genera, vamos a tener problemas financieros, ¿sí? Entonces no somos sustentables a largo plazo, ¿sí? Esto básicamente, si yo pongo un negocio en donde el alquiler, los recursos humanos y los productos que yo compro para vender consumen más dinero que lo que gano vendiendo, finalmente ese negocio se va a cerrar, ¿sí? Lo mismo sucede en una fundación o en una institución pública que, si no cumple con su objeto organizacional, no tiene razón de ser, por tanto no es sustentable en el tiempo. Bien, desde el punto de vista del medio ambiente, sí, que es el entorno en donde nosotros vamos a trabajar, esta filosofía, digamos, de negocios lo que plantea es que nosotros tenemos que ser responsables por el manejo de estos recursos medioambientales, y no solo, digamos, en función de la materia prima que nosotros obtengamos de ese medio ambiente, sino también de qué condiciones nosotros estamos generando que nos permitan a nosotros, ¿sí?, la continuidad en nuestras operaciones. Yo había dado un ejemplo, digamos, en lo poco que pudimos hacer por Zoom, que supongamos, si yo soy la empresa que produce muebles de Villa del Rosario, yo estoy consumiendo, digamos, distintas materias primas, fundamentalmente maderas, ¿no? Entonces, bueno, yo el ejemplo que citaba es que, bueno, podemos nosotros ir y empezar a talar todos los árboles que haya alrededor del río, y vamos a ver cómo en pocos años de operaciones, o en un año de operaciones, nos vamos a quedar sin esa materia prima,
por lo cual vamos a tener que ir a talar árboles cada vez más lejos, ¿sí? Para fabricar nuestros muebles. ¿Qué va a suceder? Voy a encarecer absolutamente mi negocio porque le voy a tener que cargar, no sé, 400 o 500 kilómetros de flete, ¿sí? A esa madera. Entonces ya me salgo de mercado y ya no soy sustentable. Otra forma sería que, por ejemplo, esta organización tenga, no sé, supongamos 15 hectáreas en donde estén plantadas con las distintas maderas que consume. Entonces, bueno, va a ir consumiendo esta madera, pero va a ir replantando esta madera, ¿sí? Entonces va a ser una generación, ¿sí? Ecosustentable de su producción. Cosas que también van a influir, por ejemplo, si en el uso de los barnices o lo que sea generan contaminación o generan demasiado consumo energético, ese ambiente se va a ir agotando de a poco y mi propia operación, ¿sí? Se va a ver perjudicada y su sustentabilidad a largo plazo se va a ver limitada. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un uso eh, depredatorio, digámoslo así, de los recursos, ¿sí? De los recursos ambientales. Y no solo, insisto, no solamente tiene que ver esto con mi materia prima, sino con todo el ambiente. Y también en responsabilidad social empresaria es fundamental el consumo energético. Ustedes saben que el consumo energético genera impacto ambiental, ¿sí? Ya sea porque la energía que se produce viene de recursos no renovables o porque, por ejemplo, ahora muy de moda, por ejemplo, los recursos renovables, todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con todas esas celdas, ¿sí? de energía solar, por ejemplo, cuando se agoten, porque tienen una vida útil. Entonces todavía no se agotaron, no se empezaron a agotar, pero luego vamos a tener todo un inconveniente, ¿sí? Entonces, bueno, respecto a este tema, como vamos a ver más adelante, hay un principio que es de las 3R, que es reciclar, reutilizar y fundamentalmente reducir. Es decir, reducir nuestro impacto en el ambiente. Y una tercera dimensión tiene que ver con la sociedad, ¿sí? Con las personas, ¿sí? Este triple play es negocio, ambiente y sociedad. Bien, ¿cómo lo podemos plantear a esto de la sociedad? ¿Sí? El ambiente y la sociedad constituyen nuestro entorno de operación, ¿sí? Entonces hemos visto que si nosotros depredamos el ambiente, vamos a tener problemas de sustentabilidad a mediano o largo plazo. Pero lo mismo ocurre con el aspecto social, ¿sí? Es decir, si nosotros, digamos, tenemos una cultura de hacer negocios en donde no se respeta ni a nuestros colaboradores, ni a nuestros grupos de interés más cercanos, si por ejemplo nuestra manera de operar va en contra de los principios, de los valores sociales, o de los intereses sociales, lo que vamos a generar es una tensión con ese ambiente social que a la larga nos va a perjudicar nuestra operación. Un ejemplo que yo suelo dar siempre, porque es de acá de Córdoba y es cerca, ¿sí? Es lo que pasó con la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, ¿sí? Es decir, una empresa socialmente con muy bajo valor reconocido, ¿sí? Porque está asociada a la contaminación, o bueno, a su participación generando agentes tóxicos, y bueno, eh, fíjense cómo en este caso hubo una presión social suficiente que impidió su instalación y sus operaciones en el predio donde ellos consideraban que era estratégicamente el indicado, ¿sí? Pero esto también recuerden que, y desde el punto de vista de recursos humanos, nosotros los recursos humanos provienen de esa sociedad. Entonces, si yo no trato bien a mis recursos humanos o si yo tengo una política agresiva con los valores, los principios de esa sociedad, lo que voy a hacer es ir limitando la cantidad de personas que quieran trabajar conmigo. Entonces, a la larga voy a tener un problema, ¿sí? De reclutamiento o de renovación de personas, ¿sí? Es decir, de renovación de mis recursos humanos. ¿Por qué? Porque simplemente nadie quiere trabajar conmigo. Hay algunas sociedades, ¿sí?
generalmente, digamos, de mayores ingresos socioeconómicos, en donde, bueno, esta cuestión de la responsabilidad social empresaria ha calado bastante más profundo, por una cuestión que tiene que ver también con las capacidades económicas de esas sociedades, en donde son muchísimos los casos de sociedades que han castigado, por ejemplo, a empresas con la no compra de productos o la devolución de productos cuando se enteraron de que esas empresas, por ejemplo, tenían talleres que explotaban a las personas, digamos, con regímenes prácticamente esclavizantes, o cuando ha habido, digamos, distintos tipos de inconvenientes que han impactado en la sociedad de tal manera. Entonces la sociedad lo que hace es retirar lo que se llama la licencia social para operar, o también en otros casos mencionada como ciudadanía corporativa, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando en un entorno y que para nosotros poder operar en Villa del Rosario, en Calchín, en Zacanta, en cualquiera de las localidades que estemos, más allá de nuestra actividad y que nosotros generemos empleo local y hagamos desarrollo regional, tenemos que estar autorizados socialmente para operar, ¿sí? Y esta autorización social es lo que hace que, digamos, las personas nos dejen trabajar, que las personas vayan a trabajar a nuestra empresa, que tengamos clientes, que podamos operar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lesionamos tanto el medio ambiente ecológico como el medio ambiente social, lo que vamos a hacer es perder esta sustentabilidad. ¿Por qué? Porque nuestra forma de hacer los negocios atenta contra los intereses, ¿sí?, sociales, o atenta contra ese medio ambiente del cual yo me proveo, ¿sí?, a los fines de trabajo. Entonces, un poco esta sustentabilidad y este triple play tiene que ver con una coordinación armónica de lo que son los negocios, digamos, de cómo nosotros generar un valor económico en respeto, ¿sí?, por la sociedad y el medio ambiente. Las tres cosas en responsabilidad social son fundamentales. Esto que tiene que ver con el negocio lo quiero recalcar porque lo hemos trabajado mucho en las acciones de recursos humanos. Yo siempre les he dicho que recursos humanos, todos sus proyectos tienen que ser sustentables, ¿sí?, y que tienen que impactar en la gestión del negocio. ¿Por qué? Porque hay un problema muy simple que lo vamos a ver en el próximo video, y es que si yo no colaboro con el objeto organizacional o yo no genero este valor económico, mis acciones no van a ser sustentables, porque van a depender de un recurso que yo no estoy generando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se trata de responsabilidad social empresaria? Es de generar mis propios recursos, o bien el consumo de los recursos, hacerlo de una manera tal que puedan ser recursos renovables, o que yo de alguna manera compense esta actividad que yo estoy realizando, digamos, sea económica o no económica. Bien, para continuar entonces, vamos ahora a definir un poquito más esto que tiene que ver con la sustentabilidad, y que básicamente tiene que ver con asegurarnos nosotros nuestra continuidad a largo plazo, ¿sí? Es decir, nosotros nos vamos a asegurar la continuidad de nuestro negocio, de nuestras operaciones, sean con o sin fines de lucro, a largo plazo, y esto nosotros lo vamos a obtener, lo vamos a lograr a través de un manejo, ¿sí?, armónico y eficiente de la componente ambiental, económica y social, ¿sí? Entonces, esta generación, digamos, de riqueza que nosotros vamos a generar, si es una organización, digamos, de tipo económica, esta generación de riqueza, ¿sí?, tiene que ser desarrollada, ¿sí?, en armonía con la parte social y económica. Entonces, bueno, yo acá les señalo algunos puntos como para ir entrando en el tema, que tiene que ver con esta sustentabilidad, va a tener que ver con esta producción de beneficios, con el logro de nuestros objetivos, con la ética de los negocios, el respeto por las leyes, el respeto por el ambiente y la contribución social.
¿sí? Nosotros acá en esta infografía que yo les dejo podemos ver, hay una empresa que definió, ¿no? ¿Sí? Este triple play, esta triple función, y ellos se centran, bueno, en la parte social, todo lo que son consumidores, proveedores, clientes, la comunidad en general y sus colaboradores, y luego en la parte económica tiene que ver con la rentabilidad, la productividad, la competitividad y la ecoeficiencia respecto, digamos, a la relación con el ambiente. Esta infografía que nosotros tenemos aquí al costado, que tiene que ver con los grupos de interés, que nosotros ya lo hemos estado viendo, ¿sí? Hace referencia a que la gestión, digamos, de este triple play tiene que estar también en relación a nuestros grupos de interés. Entonces la gestión de la responsabilidad social empresaria, digamos, básicamente se hace desde nuestra casa hacia afuera, ¿sí? Y nosotros empezamos con nuestro entorno inmediato, ¿sí? Eso es fundamental porque, bueno, hay muchas organizaciones que se han dedicado a hacer más que nada filantropía, no responsabilidad social empresaria, y por ahí tienen objetivos que suenan muy bien, digamos, a nivel promocional, como no sé, ayudar al hambre del África o cuestiones por el estilo, que son como una especie de clichés más de comunicación institucional que de responsabilidad social empresaria. Nosotros la responsabilidad social empresaria la trabajamos desde nuestra organización, primero hacia adentro y luego hacia nuestro entorno inmediato, porque también, como vamos a ver ahora, nosotros tenemos un rol distinto, ¿sí? Un rol como actor socioeconómico y como actor, digamos, de desarrollo regional. Una cosa que yo quería comentar un poco es de dónde viene, bueno, acá dice, bueno, está mal escrito, perdón, es de dónde viene, ¿no? Cómo llegamos a esta concepción de la responsabilidad social empresaria. Porque bueno, siempre como en todas las cosas, si es primero el huevo o la gallina, y básicamente, digamos, aquí no tenemos una respuesta concreta si la responsabilidad social empresaria surge como una necesidad social, o sea, como una respuesta a una necesidad social, o si en realidad surge de una toma de conciencia espontánea. Lo que sí está claro que desde la revolución industrial, ¿sí? A esta parte, que la revolución industrial lo que trajo es, digamos, el fin de la mano de obra artesanal, básicamente, a esta parte, nosotros lo que hemos desarrollado son prácticas de consumo cada vez más, más intensivas y con un uso mucho más intensivo de nuestro medio ambiente. Entonces hay toda una serie de valores que están asociados a lo que es esta era industrial, ¿sí? Que está llegando a su fin y que, bueno, generó en nosotros ciertos comportamientos, ¿no? Y también responde a ciertas visiones, ¿no? De lo que es del sujeto como, digamos, de la misma raza humana, ¿no? Entonces, hay un cambio muy importante hacia la individualidad a partir del renacentismo, y esto se ve incrementado, digamos, a partir de la revolución industrial y como la concepción misma, ustedes lo habrán visto, por ejemplo, si en cultura organizacional, si vieron el Taylorismo, o la organización económica, o la organización científica del trabajo, van a ver cómo que el hombre es tomado como un sujeto económico, ¿sí? Entonces, es decir, el principio que movía a la organización, por ejemplo, en relación a sus colaboradores, era que los colaboradores, como sujetos económicos, lo que único que tenían que hacer era trabajar, ejecutar las órdenes, y a cambio había un beneficio económico, y en eso se cerraba, digamos, lo que era el contrato. Esta cultura que tiene que ver, digamos, con la visión a corto plazo, que tiene que ver con bajos costos operativos, como yo les señalo acá, con la abundancia de recursos, la alta demanda, nos ha traído hasta esta época en donde, bueno, ahí es donde ya no sabemos si esto es un cambio social, eh, una génesis social, o es un resultado, ¿sí? Lo importante es que culturalmente nuestras sociedades han cambiado, y esto también tiene que ver
con este cambio, también se produce con la manera en que nosotros hemos venido trabajando con nuestro ambiente, ¿sí? Yo por acá les señalaba la abundancia de recursos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empiezan las sociedades a industrializarse, ¿sí? Se caracterizan por la abundancia de recursos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque había recursos disponibles y una baja industrialización. Entonces no había problemas en ir y talar un árbol porque había más árboles. No había problema en ir y buscar oro o recursos porque había más. ¿Sí? Tampoco había problemas cuando se descubrió el petróleo en ir y buscar más petróleo porque simplemente había que hacer un pozo y sacarlo, ¿sí? Entonces había una abundancia de recursos y además había un bajo costo operativo, o sea, las organizaciones industriales, incluso ya del siglo pasado, ¿sí? Eran organizaciones industriales bastante básicas, entonces había abundancia de recursos y bajo costo de inversión para desarrollar la producción, ¿sí? Por ejemplo, Córdoba en la década de los 60 había pequeños talleres, había mucha industrialización porque también uno podía acceder a la máquina. Entonces, imagínense lo que es hoy montar una industria con la tecnologización que hay. No todo el mundo puede montar una industria. Entonces se ha elevado muchísimo el costo operativo, se ha elevado también, ha disminuido la cantidad de recursos, entonces tendemos a ser más eficientes, más competitivos y eso también ha cambiado nuestra visión un poco de la realidad. Entonces yo, acá una de las imágenes que le tengo es el famoso Ford T, porque Ford, digamos, el inventor de la línea de montaje, tenía una frase célebre que decía que bueno, un ciudadano americano podía elegir cualquier color del modelo T siempre que fuera negro, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Eh, Ante la baja oferta, todo el mundo quería tener un auto, ¿sí? Entonces uno se podía dar el lujo de hacerlo simplemente de un solo color y las personas deseaban eso y lo compraban. Eh, entonces esta cuestión de, digamos, de la alta demanda y la baja competitividad generaba ciertos mercados eh, con bajo nivel de influencia, ¿sí? En cambio, el desarrollo de la competencia y muchas otras cosas en definitiva le ha brindado una mayor libertad, digamos, a los consumidores y eso también nos da la libertad por ahí de elegir qué tipo de forma de negocios, digamos, vamos a apoyar, ¿sí? Pero bueno, toda esta década, digamos, toda esta década no, todo este siglo y medio, ¿sí? Un poco se ha caracterizado por esta visión economicista, ¿sí? De la empresa como generadora simplemente de riqueza, y que toda esta visión y esta falta de preocupación, que como veremos acá ha generado pobreza, contaminación, polución, guerras y un montón de cosas, tiene que ver también con esta abundancia de recursos en donde, bueno, simplemente nosotros nos dedicamos a ser extractivos y a ser extractivos sin mayores implicancias morales. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque también esa era la filosofía, ¿no? La generación de dinero, el consumo, ¿no? El hombre pasó, digamos, a reconocerse por su capacidad de acumulación de bienes, y esto ha llegado a una saturación, ¿sí? Y esta saturación es lo que no sabemos, o al menos yo no lo puedo determinar, si es que esta saturación generó una nueva conciencia o simplemente esta nueva conciencia se generó espontáneamente, ¿sí? Pero fíjense cómo hoy las sociedades ya, y nosotros desde recursos humanos ya no vemos a las personas como un sujeto económico, en donde nuestra oferta, por ejemplo, es solo una cuestión económica, sino hay un paquete, hay un balance entre la vida social, la vida laboral, entre cierto tipo de beneficios. Entonces ya el hombre también está considerado como algo íntegro y no solamente un consumidor de recursos. También hay una mayor preocupación por el bienestar social, hay una conciencia ecológica en todo ese sentido, no solamente respecto a la naturaleza, sino en la ecología, digamos, desde el punto de vista de la PNL, de nuestros objetivos, es decir, cómo nuestros objetivos también colaboran con el desarrollo social. Y también hay una baja demanda y una alta competitividad,
¿sí? Es decir, hay mucha mayor diversidad y entonces hay una saturación de bienes, entonces las demandas generales van bajando y eso es lo que nos hace a nosotros que podamos elegir entre una organización y otra, ¿sí? Porque hay formas distintas de hacer las cosas y nosotros podemos elegir esa forma de hacer las cosas. Es muy importante también cómo se han disparado los costos operativos, por lo cual la responsabilidad social tiene mucho que ver en este cuidado del medio ambiente, cómo yo bajo mis costos con la eficiencia. Entonces, digamos, hay toda una serie de movimientos, digamos, a nivel social, a nivel cultural, que han dado cabida, digamos, al surgimiento de este tipo de filosofía o de forma de trabajar con los negocios, ¿sí? Yo también señalo aquí lo que es la caída de los metarrelatos, ¿sí? Esto es muy importante, porque bueno, ¿sí? Los metarrelatos son esos grandes relatos filosóficos que organizan nuestra vida y en algún momento, por ejemplo, lo que fue el progreso, la industrialización, el desarrollo económico, digamos, esto que estaba también bien sellado a fuego en el famoso sueño americano, ¿sí? Era ese motor sobre el cual estamos todos convencidos y hoy ya no es eh, este progreso económico, este desarrollo económico, digamos, lo que más nos importa, o al menos no en cualquier tipo de condiciones, ¿sí? Si ustedes fíjense que hay a nivel global, hay un cuestionamiento general a la manera en que, digamos, a la manera en que se ejerce el capitalismo, a la manera en que, digamos, los países desarrollados se han valido de los recursos de los no desarrollados y ese tipo de cuestiones. Entonces hay toda una revisión y hay un repensar, ¿no es cierto?, en lo que son nuestros hábitos de consumo, porque el principal problema que nosotros tenemos en nuestra huella ecológica, en nuestro impacto, son nuestros hábitos de consumo. Y estos hábitos de consumo son los que generan, digamos, una demanda energética eh, que finalmente termina por estresar, digamos, a nuestro ambiente, no solamente el natural, sino también el social. Entonces tiene que ver mucho con este hábito de consumo. Entonces esta revolución industrial, esta cuestión del sujeto económico y todas las prácticas asociadas a esta visión son los que han generado, digamos, este estrés social, económico y ambiental en el cual hoy vivimos, y esto es un poco lo que da cabida a esta RC, esta responsabilidad social empresaria, como forma, digamos, de hacer los negocios y como forma de trabajar. Así que tiene que ver esta responsabilidad social con la ética en la forma de hacer los negocios y que ya no solamente somos como empresas digamos, un factor económico, sino que somos socioeconómico y cultural. Ahí viene el gran cambio.